Vamos a estar retomando nuestro estudio de Romanos, así que les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. La porción que vamos a estar estudiando hoy es del 17 al 21, pero vamos a hacer lectura del 14 en adelante, ¿está bien? Antes vamos a dirigirnos a Dios en oración, ¿está bien? Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, porque día tras día tú, Señor, nos provees de todas las cosas que necesitamos, nos provees de tu palabra, de tu misericordia, de tu juicio, de tu gracia. Estamos agradecidos, Señor, porque podemos venir, reunirnos, estudiar tu palabra y ver lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor. A veces vemos, Señor, que es difícil de aplicar en nuestras vidas, pero ayúdanos, Señor, porque solamente con la ayuda de tu Espíritu podemos nosotros, Señor, aplicar, obedecerte, porque tú nos has renovado, Señor. Somos nueva criatura en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos prestar atención a tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Tú nos quebrantes, Señor, y nos lleves a hacer lo correcto siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Leemos Romanos capítulo 12, del 14 al 21, dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Según el capítulo 12, Pablo manda a todo creyente a presentar su propio cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Habíamos visto eso, habíamos visto que ese sacrificio involucra el servicio de nuestros dones, poner en práctica nuestros dones. También habíamos visto que ese sacrificio involucra una relación de amor entre los creyentes, que habíamos visto, ¿verdad? Y enganchando esa relación de amor, viene lo siguiente: involucra una vida de servicio a nuestros enemigos, que es lo más difícil que podamos nosotros hacer, ¿verdad? En esta porción presupone que todos nosotros, que todo creyente va a recibir mal. Todo creyente tarde o temprano va a recibir mal. Y entiéndase ese mal por, no sé, que alguien hable mal de vos, que alguien te critique, que alguien te haga un daño físico, que alguien le haga un daño a tus hijos. Entiéndase ese mal por cualquier tipo de acción que lo que vaya es en contra de tu persona. Pero es importante que Pablo lo que hace es, si bien está tan cerca, me pareció interesante ver que en el verso 16 termina diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión, y a partir de ahí comienza a decir: no paguéis el mal por mal, no te vengues, continúa. Es interesante pensar que una persona que se cree sabio, arrogante,
enaltece, difícilmente pague mal por bien, bien por mal. Difícilmente. Cuando es maltratado, insultado, lo más probable es una persona arrogante no va a permitir que alguien me hable así. ¿Cómo es posible, verdad? Una persona que está enaltecida, ¿cómo es que me dijo esto? ¿Cómo es que me dijo aquello? Es muy difícil que ocurra eso. El mayor ejemplo de humillación, de pagar bien por mal, es nuestro Señor Jesucristo. Existen en la Escritura otros ejemplos como David y otros, pero el mayor ejemplo de pagar bien por mal es nuestro Señor Jesucristo. Les pido que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro. Vamos a hacer mucha mención a Primera de Pedro, porque al final, en un sentido, tanto Pablo como Pedro enseñan esta misma verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro, yo estoy en segunda. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, o sea, cuando sos perseguido, haciendo lo bueno lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El mayor ejemplo que tenemos de padecer frente a los enemigos o el maltrato y demás es Cristo. Para que sigáis sus pisadas, dice Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si ponemos en paralelo, ¿cuál sería tu reacción cuando alguien te maltrata? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te humilla públicamente? Una persona que busca tu mal, ¿es chichu y nada o es tratar de buscar la manera en cómo voy a hacer para que pase vergüenza o para retribuirle el pago? Cuando alguien, hasta eso, cuando alguien te hace un chiste malo de yo le voy a devolver porque me hizo esto, me afectó, somos muy dados. Nuestro orgullo lo que hace es, yo no voy a permitir que ocurra eso. Es notable que la realidad de todo creyente es nunca devolver mal por mal. Hoy, hermanos, vamos a estar estudiando que todo creyente tiene la responsabilidad de hacer lo bueno frente a los actos injustos de los hombres. Todo creyente tiene la responsabilidad de hacer lo bueno o tiene el deber de hacer lo bueno frente a los actos injustos de los hombres. Ahora, ¿cómo un cristiano debe reaccionar ante los actos injustos? Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, no devolviendo mal por mal, sino buscando lo bueno y la paz. En segundo lugar, no tomando venganza, sino dando lugar a Dios mientras el creyente hace el bien. Y en tercer lugar, no dejándose vencer por el mal, sino venciendo con el bien. Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Cómo un cristiano debe reaccionar ante los actos injustos? En primer lugar, no devolviendo maldad por maldad, sino buscando lo bueno y la paz. Dice el verso 17, no paguéis a nadie
mal por mal. El hecho de pagar tiene el significado de devolver o dar retribución, el famoso retrucarle, ¿verdad? Por un acto injusto que pueda recibir una persona. De hecho, que Pablo anima a no devolver mal por mal a los actos injustos. Y no solamente lo menciona aquí, sino en Primera Tesalonicenses, no hace falta que ahora pueden anotarlo, dice en Primera Tesalonicenses 5, del 14 al 15, el 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Siempre está enlazado, tanto en el mensaje de Pablo y de Pedro, que vamos a ver después, el tema de que siempre nosotros tenemos que retribuir o devolver con lo bueno la maldad. Cuando recibimos maldad, tenemos que retribuir con lo bueno. Dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y tiene mucho que ver. Aquí dice, no paguéis a nadie. Esta palabra nadie está relacionado también a lo que va a decir más adelante, todos los hombres. Cuando hace referencia a nadie, todos los hombres, quiere decir cualquier persona, ya sea creyente, incrédulo, te puede hacer mal. Cualquier persona, ya sea un creyente, un incrédulo, puede dar un comentario malo, puede ofenderte. Y el mandato es que a nadie, ya sea un creyente o un incrédulo, pagues mal por mal. En Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dice, no tenemos que devolver mal por mal, ni maldición por maldición. De hecho, que Pablo cita bastante proverbios para hacer mención a este mandato de no devolver mal por mal. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, verso 22 dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. De la misma manera, Pablo dice aquí, ¿verdad? No te vengues, sino que dad lugar a Dios. Proverbios 24, 29 dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según sus obras. Es natural, o parece que es natural de nosotros, de nuestra carne, de nuestro corazón, querer devolver la maldad por la maldad, ¿verdad? Querer retrucar, querer nosotros a la persona que nos ofende, yo le voy a hacer lo mismo. Pareciera que de nuestro interior sale, y de hecho que es de nuestro interior, de nuestro corazón salen los pleitos, de nuestro corazón salen las guerras, ¿verdad? De nuestras pasiones. Ahora, el mal puede tomar dos tipos de formas según lo que Pedro y Pablo enseñan. Puede tomar un acto de maldad donde una persona te hace un daño físico, donde la persona quiere tu mal físicamente, o también un dicho de maldad, donde la persona te ofendió, dijo algo, ¿y qué pasó? Te hirió en el corazón, en el orgullo, mejor dicho. Queremos retrucarlo, ¿verdad? Entonces, cuando dice no paguéis a nadie mal por mal, ya sea daño físico por daño físico, o ya sea insulto por insulto, Pablo está diciendo de que eso no debemos hacer nosotros. Pablo en esta sección anima a los creyentes a no devolver mal por mal, y bajo el contexto de maldad hace referencia a una persona
que moralmente y éticamente es mala. Las acciones que hace es malo. Tiene que ver con lo que uno piensa. La maldad tiene que ver con lo que uno piensa, habla o hace. Vos podés, hermanos, pagar mal por mal, haciendo, diciendo o pensando. Esa es la manera que podés hacer. Quizás no le devuelva tongo por tongo, pero quizás pensaste en tu corazón, quizás odiaste en tu corazón. Y bajo esta declaración el creyente no debe de responder la maldad o el comportamiento malo con maldición, sino que debe procurar hacer lo bueno y tiene que estar predispuesto, esa es la palabra. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. En las Escrituras vemos en muchas porciones que Pablo, Pedro y otros libros nos enseñan del que el creyente debe de procurar, debe estar predispuesto siempre a hacer lo bueno. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versos 7 al 8, para Pablo le parecía raro que entre los creyentes estén peleando entre sí, estén acudiendo a juicios, a jueces incrédulos. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 7, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y esta es la pregunta que hace Pablo, o sea, presupone que todos los creyentes deberían de pensar así. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En vez de sufrir y de mantenerse contra el malvado, contra el que le ofendió, ¿qué hace? Le retruca, le devuelve. De hecho que Pablo anima que todos los creyentes, en 2 Corintios 8:21, dice, procurando hacer estas cosas honradamente, procurando hacer lo bueno, cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino de todos los hombres. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses 4, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre, lo que sale de nuestra boca otra vez, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos manda a que nosotros tengamos que cuidar hasta lo que decimos, ¿verdad? Cuando dice procurad lo bueno, cuando hace referencia a lo bueno, hace referencia a la excelencia moral, a lo que le agrada a Dios. Los cristianos deben procurar hacer las cosas honradamente, hacer lo que es honorable, no cansarse de hacer el bien. Dice Gálatas 6:9, retener lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21, ser celosos de buenas obras, Tito 2:14, ocuparse en ellas, el 3:8, procurar a ellas, o provocar, mejor dicho, a ellas, Hebreos 10:24, y dar testimonio mediante ellas. Debemos nosotros procurar lo bueno, hacer las cosas honradamente, lo que agrada a Dios, lo que procede de un buen carácter, de un carácter que agrada a Dios. Las buenas obras deben caracterizar la vida de un cristiano. No el responder mal por mal, sino responder con el bien. No responder la mala conducta con mala conducta, sino buscar lo bueno. Y Pablo aquí lo que va a hacer es va a mostrarnos cómo es que, a qué hace referencia a buscar lo bueno. ¿A qué significa hacer el bien? Que lo vamos a ver después. Es interesante que Pablo continúa que hacer el bien o buscar lo bueno está relacionado con buscar la paz. Dice, continuando,
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Pablo, ¿qué está diciendo? No paguéis, no devuelvas mal por mal, procurad lo bueno, y eso implica buscar la paz. Vivir en paz es comportarse de una manera que promueva la armonía. Bajo ese contexto, responder a un insulto con insulto no busca la armonía. Es interesante que buscar la paz está limitada cuando dice si es posible en cuanto dependa de vosotros. Pero eso no es una excusa, sino que la paz que yo pueda tener con una persona es un acto de dos personas, la persona que está enfrente y yo. Pero en lo que dependa de mí, yo no puedo hacer nada por la persona, pero en lo que dependa de mí, yo tengo que buscar la paz. Si la persona no lo considera así, ¿qué lo voy a hacer, verdad? Pero yo tengo que buscar la paz. A eso hace referencia. Nuestra responsabilidad consiste en asegurar de nuestro lado una relación correcta, una relación que agrada a Dios, que tenemos el deseo genuino de estar en paz con todos los hombres, incluso con los malvados, con los que nos ofenden, con los que hablan mal de nosotros. Apártate de mal y haga el bien, busca la paz y sígala, dice primera de Pedro capítulo 3, verso 11. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Buscar la paz, hermanos, no significa dar o ser partícipe de los pecados de otros. No significa, bueno, yo como no quiero estar en paz, voy a asumir y voy a callarme frente a los pecados de otros, en el sentido de ser alcahuetero, ¿verdad? No busquemos demasiado, dice Calvino, no busquemos demasiado el favor de los demás y por ellos no nos congraciemos con todos los que odian a Cristo. Esta bondad se convierta en adulación. Buscar la paz no es adular, ni es congraciarnos solamente para caer bien, pero participar de esos pecados. Nosotros no buscamos nosotros no debemos buscar elogiar los pecados. Nosotros debemos ser luz, pero cuanto dependa de nosotros, dice, tenemos que buscar la paz. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo debe de reaccionar un creyente o un cristiano frente a los actos injustos que recibe? En primer lugar, no devolviendo maldad por maldad, haciendo lo bueno y buscando la paz. A veces nos parece muy difícil perdonar. Muchas veces cuando nosotros compartimos con hermanos y con incrédulos, hasta parece más fácil perdonar a un incrédulo que al hermano, ¿verdad? Porque bueno, el incrédulo, ¿qué va a saber? Pero el hermano, no. En realidad, nosotros tenemos de responder siempre con el bien. Aunque nos cueste mucho esfuerzo perdonar a tales personas, el pasaje no presenta una distinción. No dice solamente perdonarle a los incrédulos y a los creyentes, no. Dice, a nadie pagues mal por mal. Solo la presencia del Espíritu Santo y una vida humillada, una vida de un creyente humilde, humillado, no enaltecido, puede responder frente a la maldad con el bien. En cambio, una vida de una persona enaltecida, egoísta, orgullosa, es muy difícil que pueda responderte con el bien. Es muy difícil. Solamente con mirarle mal a mi hijo ya voy a hacer esto. Solamente porque le dijo esto o me dijo esto. Muchas veces es nuestro propio corazón malentendiendo todas las cosas.
Solamente una vida transformada es capaz de negarse, de quitarse, de desplazar su derecho de retrucar, como el mundo ofrece, que vos no tenés que dejar que nadie te diga lo que tenés que hacer, no tenés que dejar ser ofendido, de humillarse para dar respuesta a los actos injustos con el bien. Devolver la maldad con maldad es una prohibición para el creyente. Pablo está diciendo, no devuelvas, no pagues mal por mal. Cuando alguien nos ofende, entra todo, pero no debemos devolver mal por mal. Tenemos que tener un dominio propio, controlar. Ahora, todo creyente tiene la responsabilidad de hacer lo bueno frente a los actos injustos. Ese es el nombre del sermón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo un creyente debe reaccionar ante los actos injustos? En primer lugar, vimos no devolviendo maldad por maldad, sino buscando lo bueno y la paz. En segundo lugar, no tomando venganza, sino dando lugar a Dios, obrando bien. No tomando venganza, sino dando lugar a Dios, obrando bien. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aquí la palabra venguéis es tomar venganza por un mal percibido. Yo voy a devolver, yo voy a pagar, yo voy a tomar venganza por lo que ocurrió. Me insultó y yo le voy a volver, porque no sabe con quién se metió, ¿verdad? El mandato de no vengarse es extraído desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, en todo tiempo, desde el Levítico, que vamos a leer ahora, hasta ahora en el Nuevo Testamento, siempre está el mandato de que nadie tiene que tomarse el derecho de vengarse contra otro, sino siempre dejar lugar a Dios. Levítico 19, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico. Capítulo 19. Vamos a leer del verso 16. Me parece muy interesante de que desde el verso 16 está relacionado con lo que dice Pablo también. Pablo dice, si te maldicen, no maldigas, ¿verdad? Y dice el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y el verso 18, que es el que vamos a leer, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios en Levítico manda que ningún israelita tenía que vengarse, pero detrás de vengarse también no tenían que guardar rencor. Dos cosas. Yo quizás no me vengue, pero en el corazón guardé rencor. Quizás no te lo dije, pero en mi corazón ya he pecado, ¿verdad? Recién leímos proverbios que dicen, no digas yo me vengaré. Cuando nosotros queremos tomar la venganza por nuestra propia mano, lo que estamos haciendo es poner todos nuestros malos deseos para poder retribuir con maldad a la persona que nos ofendió. Dice, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Esta palabra de proverbio es, como me hizo, así la haré, así. Ojo por ojo, diente por diente, famoso, que utilizan la escritura para poder avalar su maldad. O sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Los incrédulos utilizan eso. Para el mundo, si vos no devolvés, sos un fracasado. Si vos no te vengás,
¿Cómo puede ser lo que te dijo, verdad? Vos tenés que buscar la manera. MacArthur dice, si se comete un mal contra nosotros, sin importar cuán serio o dañino pueda haber sido, nunca estaremos calificados ni en condiciones para ejercer derecho de infligir por nosotros mismos el castigo. Nunca vas a estar calificado para vos mismo pagar a la persona que te ofendió correctamente, por causa de tus pecados y nuestros pecados. Nunca vamos a estar calificados. Nosotros, dice, no os venguéis, y es interesante que Pablo dice, amados míos, queridos hermanos, no se venguen. En su mandato incluye, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y esto es el primer mandato que está desde el verso 17 en adelante. El primer imperativo que el creyente tiene es dejar lugar a la ira de Dios. Bajo el contexto de no vengarnos, no devolver mal por mal, el creyente tiene que dejar lugar a la ira de Dios. O dejar la ocasión al castigo de Dios. Romanos 2:19 exige que le debemos dar oportunidad o nosotros tenemos que apartarnos del camino para que Dios actúe. No sirve de nada lo que vos y yo hagamos o queramos hacer. No va a transformar, no va a cambiar el corazón bajo nuestro enojo y nuestro orgullo, no va a cambiar el corazón de la persona que te ofendió tu insulto. Lo único que tiene lugar para cambiar el corazón es la palabra. Y eso vamos a verlo después, ¿verdad? Dice, el mismo lugar, la misma palabra de dejar, dad lugar a la ira de Dios se utiliza cuando se dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros no damos lugar al diablo, ¿qué estamos haciendo? Activamente buscando para no dar lugar. Ahora lo mismo, cuando nosotros damos lugar a Dios, a la ira de Dios, tiene que ser un proceso activo donde nosotros nos sometemos y dejamos de que Dios obre. El dar lugar a la ira de Dios es dejar la venganza a Dios, sabiendo que Él es el Dios que hiere con el fin de sanar. Que Él, imagínense, nosotros éramos enemigos. Romanos 5:10, ¿qué dice? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos. Cuando tenemos presente lo que Dios ha hecho por nosotros cuando éramos enemigos, no podemos esperar o no podemos no esperar que Dios haga lo mismo con la persona que nos ha ofendido. Es interesante porque es un acto de amor. Implica de que yo tengo que exponer también la palabra. Vamos a verlo después, cuando dice, dale de comer, dale de beber, es buscar el bienestar. Me adelanto, ¿verdad? Pero implica de que en mi acto de amor a la persona que me ofendió, yo no le devuelvo mal por mal, sino que vuelvo con el bien. Dejar en manos de Dios que Dios haga justicia no significa esperar, vamos a orar para que Dios le castigue lo pronto posible, para que ella reciba ya el pago. No, voy a orar para que rápido Dios le castigue. No, quiere decir ceder cualquier derecho que creas tener, porque no tenemos ningún derecho que creas que tengas para ejercer justicia por mano propia. Es dejar lugar a Dios, a su ira, y que en su misericordia quizás Dios tenga piedad y convierta a ese enemigo, a esa persona que te falló, en un creyente, en un hermano. Si fuese un incrédulo. Dice, dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está. ¿Y qué dice aquí? Dios dice, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Está relacionado con lo que Pablo dijo anteriormente. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque el Señor paga. No os venguéis, ¿por qué? Porque el Señor es suya la venganza. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie rebalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresurará. La venganza, cuando dicen mía es la venganza, es lo que viene y procede de la justicia. No como sucede con la venganza humana, ¿verdad? En la venganza humana nosotros tenemos un deseo injusto, orgulloso, que buscamos el mal. En cambio, la venganza divina, en este sentido, o más bien lo que procede de la justicia, es justamente lo bueno. Por ejemplo, en Hebreos 10:30, vamos a leer Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La diferencia de la venganza divina o del castigo de Dios frente a nuestra venganza, nuestro castigo humano, es que Dios es justo y no lo hace con resentimiento, sino que retribuye y paga lo justo. Nosotros no lo hacemos con justicia, lo hacemos nuestra venganza, lo hacemos con maldad, buscando el mal de la persona. Los juicios de Dios son santos y rectos y libre de cualquier elemento o resentimiento que busca el mal. El Apocalipsis 16:7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si nosotros retribuimos mal por mal, si nosotros devolvemos con venganza, tenlo por seguro que estás pecando. ¿Por qué no lo haces para el bien de la persona? Lo haces para tu bien y tu orgullo satisfecho por la ofensa que te puedas haber recibido. Yo pagaré, dice. Este verbo está en futuro y es un activo indicativo de que Dios va a retribuir. Dios no tendrá por inocente al culpable. La palabra venganza significa castigo. Corresponde a lo que Pablo dijo anteriormente, ¿verdad? No os venguéis. ¿Por qué? Porque Dios es la venganza. Y justamente lo mismo que habíamos dicho, yo pagaré, responde a que no paguéis a nadie mal por mal. Dice, así que, continúa, ahora, ¿qué tiene que hacer el creyente cuando da lugar a la ira de Dios? ¿Tiene que orar y que ocurra que Dios le castigue rápido? No. La consecuencia o lo que tiene que hacer el creyente es lo siguiente. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pablo, al mandar a que ante la maldad de cualquier creyente, que reciba cualquier creyente, no debe tomar venganza,
no solamente está diciendo no tomes venganza y espera, sino que manda a que deje lugar a la ira de Dios y manda a que obre de manera correcta al creyente. Cuando dice, si tuviere hambre, dale de comer, es un verbo imperativo, es un mandato. Si tuviere sed, dale de beber. Mientras que esperamos en que Dios realice su obra, no es que nosotros tenemos que esperar cruzados mirando a ver qué tal. El creyente no debe de cruzarse en manos, sino que debe de proceder obrando con buenas obras. Debe proceder obrando con una actitud que busca el bienestar de la persona que buscó su mal o la agredió. Qué difícil, ¿verdad? El quitar nuestro orgullo al ver una persona que nos ofende públicamente y nosotros vemos su maldad y retribuimos con el bien. Pero eso lo hacemos en primer lugar porque Dios nos manda, pero porque tenemos un corazón transformado. Si tuviere hambre, aquí lo que hace es un caso hipotético, si tuviere una necesidad, ya sea un hambre, sed, un caso hipotético, el creyente debe de responder proveyendo, dándole de comer o de beber. Lo que en un sentido está diciendo, nosotros en vez de responder a la maldad con maldad, tenemos que responder buscando el bien de la persona. Ese bien puede ser físico, pero por lo general ese bien es espiritual. Nosotros cuando vemos a una persona que va camino al precipicio, no le decimos, bueno, que se caiga nomás. No, buscando su bien. Nosotros cuando vemos a aquellas personas que no son creyentes y nos ofenden, nosotros no debemos de responder con maldad, sino enseñando el evangelio, buscando su bien eterno. Si esto, darle de comer y de beber, es simplemente circunstancial, es simplemente algo que va a terminar cuando muera, cuanto más su alma. En primer lugar, el creyente no debe obrar en venganza, dejar lugar a la ira de Dios y mientras tanto apresurarnos a buscar el bienestar de nuestros enemigos. Es interesante que las acciones que el creyente debe realizar hacia sus enemigos son acciones de servicio, que busca el bienestar, la vida, el bienestar de esa persona. Estas acciones están relacionadas a las cosas básicas, que limitan, pero más aún a las cosas celestiales, a su espíritu. Bajo este contexto, es imposible que una persona orgullosa, enaltecida, que se cree sabio en su propia opinión, como dice un versículo antes del 17, difícilmente pueda responder obrando por el bienestar de la persona que le haya hecho daño. Difícilmente. La razón por la cual nosotros retribuimos y queremos tanto tomar nosotros la venganza es porque somos orgullosos y nos creemos mal más de lo que somos. Lo que me dijo no puedo dejar pasar. Me ofendió. Yo estaba acá enfrente de todos lo que me dijo, ¿verdad? Eso es algo que no es aceptable. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cómo nosotros debemos responder frente a la maldad de nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, abramos nuestras Biblias. Verso 38. Oíste que fue dicho, y esto hasta ahora se dice por los incrédulos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, a la persona que busca tu mal. Antes,
A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es interesante que cuando dice en el 39, no resistáis cualquiera que te hiere un mal físico, devuélvele la otra. Y cualquiera que quiera ponerte en pleito un mal enfrente de los demás, dice, quítale, dale todo, no pasa nada. Y cualquiera que te obligue a llevar una cara, un mal que nosotros, nuestro orgullo, ¿verdad? Al que te pida, dale y continúa. Es interesante que abarca no solamente algo físico, sino algo que está en nuestro corazón. Hacer lo bueno o procurar hacer lo bueno junto a la expresión que vamos a ver más adelante, hacer el bien, es buscar el bien de todos y amar al prójimo. Una persona orgullosa no puede retribuir con lo bueno así. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No responder o no devolviendo venganza, dejar lugar a la ira de Dios. Y mientras que dejamos lugar haciendo lo bueno, buscando el bienestar. Ese es el mandato que tiene. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de hacer eso? Dice, continuando el 19, el 20. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es lógico para el mundo que una persona responda a la maldad con bondad. No es lógico para el mundo que una persona haga el bien a alguien que le ha ofendido y que ha buscado su mal. No es lógico. Cuando dice ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza, nosotros no tenemos que retribuir con maldad la maldad, sino que tenemos que retribuir con bondad. Hacer un favor o hacer el bien a nuestros enemigos va a hacer que nuestros enemigos recuerden el mal que han hecho, de manera que se arrepientan, si es que se arrepienten, con dolor. Le voy a leer esta cita de MacArthur que dice, la frase amontonarás ascua de fuego sobre su cabeza se refería a una antigua costumbre egipcia. Cuando una persona quería demostrar su contrición que estaba mal en el pueblo, se colocaba sobre la cabeza un sartén con carbones encendidos para representar el dolor calcinante de su vergüenza y su culpa, una persona arrepentida. Aquí el punto, dice MacArthur, es que cuando amamos a nuestros enemigos y procuramos con toda sinceridad proveer para sus necesidades, podemos hacer que se sienta avergonzado por su odio hacia nosotros, por su mal. Al tratar bien al enemigo, podemos provocar o puede ocurrir que sienta vergüenza, ¿verdad? Y puede llevarlo al arrepentimiento.
La idea es, con toda claridad, que los sabios no pagan el mal pagan el mal con el bien. El sabio paga el mal con el bien. De hecho, que Proverbios enseña acerca de esto. Es importante resaltar que el objetivo del creyente, como él me hizo el mal, yo le voy a hacer avergonzado, voy a hacer que se avergüence, luego por eso voy a hacer esto. Ese no es el mandato, hermanos. El objetivo del creyente, el mandato del creyente es responder con bienestar, buscando el bien de la persona, no buscando lograr que la persona sea avergonzada. El objetivo no es buscar que tenga remordimiento. Es una consecuencia quizás. Algunos no van a tener. Algunos quizás van a necesitar 3 cargas de camión de carbón para que tengan remordimiento. Y otros no. El mandato de Dios es que ante la necesidad de las personas que buscan nuestro mal, nosotros tenemos que responder haciendo el bien y buscando su bienestar. Pero esto no garantiza de que al instante estas personas se arrepientan o de que estas personas se avergüencen y te pidan perdón. No. Nosotros por eso es una acción desinteresada. Es un mandato de Dios. Cuando buscas el bien de las personas, no estás buscando que te retribuya, sino estás obedeciendo a Dios. Recién leímos que decía, pero os digo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haciendo el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Me gustaría que abramos Primera de Pedro, capítulo 3. Nosotros hemos leído el 8 al 9. También leímos del 10 al 12 y ahora el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, si padecemos por cosas que hacemos bien, bueno, somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y continúa el 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, los que buscan tu mal, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo permite, que haciendo el mal. Es interesante que en el 16 dice, cuando murmuran buscando tu mal, estas personas, cuando vos respondes con bien, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, nosotros no debemos responder o tomar venganza, sino tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Pero eso también implica que tenemos que retribuir con bondad, buscando el bienestar de esas personas. Ahora, ¿cómo un cristiano debe reaccionar? No tomando venganza por manos propias. Debe esperar en Dios, no pagando mal por mal, pero mientras ocurre debe servir. Debe tener una vida de servicio, de humillación. Me gustaría que pienses ese momento en que recuerdas que obraste de una manera mala frente a una persona buscando su mal y esa persona no te retribuyó. Qué incómodo. Qué vergüenza que yo obré de tal manera
que busqué el mal de esa persona, le dije algo y se cayó, no me devolvió y quedé mal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te sentiste al obrar de esa manera? Avergonzado. Somos tan dados, hermanos, a buscar justicia por manos propias. El orgullo, el estar enaltecido, el tener un alto concepto de nosotros mismos, busca en todo momento, nos muestra en todo momento de que no tenemos que permitir que alguien nos diga algo. Tenemos que retribuir, tenemos que dar venganza. Somos dados a devolver mal por mal. Por esta razón, Pablo resalta varias veces, no devuelvas mal por mal. Aquí dice, no te vengues, buscad el bien, buscad la paz, dejad lugar a Dios, hacer el bien. Porque nuestro corazón, hermanos, es tan fácil desviarse para hacer lo malo. Imagínate buscar el bien de la persona que haya hablado mal contra vos. O sea, en tu situación de trabajo, imagínate que la persona que pasó hablando mal contra vos en todo tiempo, hoy cometió un error. Y es grave y puede hacer que se salve. ¿Cómo obrarías? Este es el momento, vamos a aprovechar, vamos a hacer, porque al fin ya me voy a desligar, ¿verdad? Nuestro corazón rápido maquina las maldades. Todo creyente tiene la responsabilidad de hacer lo bueno frente a los actos injustos de los hombres. Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar cuando ocurren estos actos injustos? En primer lugar, no devolviendo maldad por maldad, sino buscando lo bueno y la paz que vimos. En segundo lugar, no tomando venganza, sino dando lugar a Dios mientras hacemos el bien. Y en tercer lugar, no dejándose, el creyente no tiene que dejarse vencer por el mal, sino venciendo con el bien. Dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otro imperativo, este es otro mandato, no te dejes vencer, está en pasivo, no te dejes vencer por lo malo, en el sentido de devolver o de retribuir la maldad con maldad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser vencidos por lo malo? En primer lugar, no debemos permitir que lo malo de otras personas, la maldad de otras personas, contra nosotros nos deje vencidos, que retribuyamos. ¿Cómo podemos ser vencidos? Cuando otra persona nos retribuye y nosotros queremos devolver. Pero en segundo lugar, y más importante, no debemos permitir que seamos vencidos por nuestras propias reacciones malas. Nosotros somos tan dados a reaccionar y a accionar mal. Nuestra propia maldad es infinitamente más perjudicial para nosotros que el mal que cometió otros contra nosotros. ¿Se entiende? Nuestra propia maldad, tu propio corazón es tan peligroso que lo que dijo una persona. ¿Cómo maquinamos? Es probable que a pesar de las palabras, del odio, del rencor y el sentimiento de ofensa que puedan tener el creyente, pueda ser vencido cuando caiga en su propio mal. Tomar represalias es ser vencido tanto por el mal. Cuando yo tomo acciones para devolver la maldad, es ser vencido. Porque el mal sale de nuestro propio corazón. El vencer las ofensas, el agravio, el maltrato con el bien es la lucha más significativa que resalta nuestra humildad, nuestra humillación. Cuando nosotros soportamos el agravio, el insulto, resalta nuestra humillación y nuestra posición en Cristo. Somos conscientes de dónde hemos venido. Vencer el mal con el bien es dejar de mirar por nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos y tener un concepto adecuado de nosotros mismos.
Es importante cuando dice no seáis vencido de lo malo. Pablo hace mención a todas las, o sea, está poniendo en un grupo en cómo puede ser vencido. ¿Por qué leímos del verso 14? El verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid. Y este otro mandato, no maldigáis. Pablo manda a no dejarse derrotar cayendo en la maldad que nos persiguen, de las personas que nos persiguen. ¿Y cuáles son? Verso 14, no responder con maldición. Verso 17, pagando con maldad. Verso 17, procurando hacer lo bueno. Verso 18, no buscando la paz. Cuando yo no busco la paz, estoy siendo vencido por el mal. Cuando yo lo estoy predispuesto a no tener una buena relación en armonía con la persona, en un sentido, no está buscando la paz. Tomando venganza por manos propias y no dando lugar a Dios. No buscando el bienestar de las personas que nos persiguen. Todas estas son acciones que muestran lo difícil que es triunfar contra la maldad, pero no es imposible. Ahora, no seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Es otro imperativo. Vence con el bien. La manera en que todo creyente vence los malos actos, el mal comportamiento de las personas, es manteniendo una buena conducta y una moral excelente, una conducta cristiana, teniendo una vida piadosa. Respondemos a las acciones externas que nos puedan realizar con una conducta controlada y dominada. Pero si yo me dice algo, ya salto lo como el polvo ahorita, no refleja una vida de dominio. Refleja que está dado tu corazón a hacer lo malo, a la ira. La victoria del cristiano sobre el mal consiste en aceptar el daño sin resentimiento. Qué difícil, pero no es imposible, hermanos. Cuando alguien nos ofende públicamente cómo queremos reaccionar, ya planeamos, ya en la próxima que me cruce, cómo voy a decirle para que quede mal. Así pensamos. Pero no vale la pena. No perdés y no ganas nada. En realidad perdés más de lo que ganás. Perdés tu testimonio, perdés la oportunidad de poder presentarle el Evangelio antes que ganar algo. Por un segundo que una persona viste, cómo le respondiste, me gustó. Un segundo va a durar, nada más. Si bendecimos a los que nos persiguen, si nos aseguramos que nosotros mismos seamos vistos o buscando el bien, si procuramos activamente lograr y mantener la paz, si dejamos todo el juicio a Dios, el castigo a Dios, y si amamos y servimos a nuestros enemigos, e incluso logramos presentar el Evangelio y que se vuelva un creyente, gracias a la predicación y a la obra de Dios, habremos vencido el mal con el bien. ¿Cómo un cristiano entonces debe reaccionar ante los actos injustos? No dejándose vencer por el mal. La victoria contra el mal es una victoria silenciosa. No es algo que yo hago, yo voy a vencer el mal con el bien, pero quiero que todos me vean cómo reaccioné. Dice cómo reaccioné, me callé luego, no dije nada. No, es una victoria silenciosa, donde lo más importante no es que otros te vean o te escuchen. Lo más importante es obedecer a Dios y quizás ese momento pueda servir para ganar a una persona. Es tentador buscar que las personas que nos hayan faltado públicamente no reciban una devolución públicamente, ¿verdad? Queremos devolver, pero no hace falta. No debemos maldecir, sino que tenemos que bendecir. No tenemos que tomar represalia, nuestra justicia por manos propias. Hermanos, todo creyente, todos nosotros, tenemos la responsabilidad de responder contra cualquier persona, ya sea un creyente, ya sea un incrédulo, haciendo lo bueno.
haciendo lo correcto frente a los actos injustos que podamos recibir. ¿Te puede ofender un incrédulo? Sí. ¿Te puede ofender un creyente? También. Es más, hay un apartado en que si tenés algo contra tu hermano, ve y díselo a tu hermano. O sea, existe. Tenemos y podemos ser ofendidos, sí. Pero eso no significa devolver con mal. Debemos reaccionar ante los actos injustos, no devolviendo con maldad, sino con lo bueno. Para terminar, debemos reaccionar no tomando venganza, no dejándonos vencer, dejando a Dios que obre y mientras tanto siempre haciendo el bien. Y aquí Pablo expresa, y es claro porque lo expresa como mandato, no es algo que puedas tomar la decisión de hacerlo, no. Es un mandato. ¿Implica una negación de nosotros mismos? ¿Implica de que tengo que humillarme? Sí. ¿Implica de que tengo que callar la boca? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dio ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo dio un claro ejemplo. Él no devolvía maldad por maldad. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, él respondía, no, yo voy a responder, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios es el único que va a juzgar justamente. Toda mano, toda justicia que queramos hacer nosotros, procede de nuestro mal corazón que busca el mal de otra persona. Entonces los cristianos deben procurar hacer las cosas honradamente, hacer lo que es honorable, no cansarse de hacer el bien, retener lo bueno, ser celoso de buenas obras, ocuparse en ellas, dar testimonio de ellas. Quiero terminar con este último pasaje de Proverbios. Capítulo 24. Verso 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá un buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Dice, cuando cayere tu enemigo, cualquiera de nosotros pudiera sentirse identificado con este versículo. Cuando vemos a esa persona que nos hizo mal caer por sí solo, cualquiera pudiera regocijarse. Cualquiera se podía alegrar en el corazón. En cambio, no deberíamos de obrar así. Debemos nosotros responder con el bien, buscando lo bueno, buscando ganar a nuestro enemigo con el Evangelio, buscando su bienestar. Así que, hermanos, les animo a que piensen en esta verdad. Es una verdad que impacta principalmente nuestro orgullo. Estamos en un mundo donde ahora todos dicen, yo tengo el derecho, y todos buscan su propio derecho. Donde quieren obligar y poner su derecho con la fuerza, con la maldad. Para nosotros no es así, hermanos. Nosotros contra la maldad tenemos que retribuir con bondad, con el bien. ¿Está bien? Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos exhortas a hacer luz en esos momentos de maldad. Tú nos exhortas a dar testimonio, a ser igual y buscar la semejanza a tu Hijo que fue ejemplo, Señor, de padecer
y de dar y dejarte lugar a ti, Señor, que obras justamente. Obra en el corazón de las personas que han venido hoy, de nuestros hermanos, que tú, Señor, toques con tu palabra, que busquen el bien, que busquen ganar a aquellas personas que les ofenden con tu evangelio. Ser luz, Señor, buscando hacer lo correcto. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.